Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El legislador manabita Guillermo Celi es el precandidato presidencial del movimiento Suma, Sociedad Unida Más Acción, para los comicios del 2021. Así lo resolvió el Consejo Directivo Nacional de la organización política. En un comunicado, la organización mencionó que Celi es un hombre responsable, con ideas nuevas, que conoce el país, escucha las posiciones y necesidades de todos los sectores de la sociedad ecuatoriana. Así, esta precandidatura está puesta a consideración y a votación en la próxima Asamblea Nacional de Suma. Celi, de su parte, informó a través de un comunicado que asume el reto propuesto con profunda seriedad y compromiso. Las 8:39, 8:39. Ya estamos saludando a Guillermo Celi, asambleísta de Suma, flamante precandidato a la presidencia de la República, pero antes de hablar del tema de la precandidatura asambleísta Celi, sí me gustaría hacer una evaluación respecto del trabajo que ha desarrollado la Asamblea Nacional, que a las alturas actuales, en estos momentos, pues tiene un nivel de desprestigio histórico, que fue corroborado, podría decirse, con la actuación que tuvo el pasado viernes cuando se eligió a la vicepresidenta, porque todo esto se dio dentro de una serie de eventos, ¿no?, que pues han destruido la imagen institucional. Y usted no me va a dejar mentir, ¿eso está pasando o no? Buenos días. Muy buenos días, Washington, ¿cómo está? Un gusto de poder estar en los micrófonos de Pichincha Universal. Un saludo a Licenia, un saludo a todos los ecuatorianos, a los internautas que nos escuchan y que nos ven también hasta ahora. Bueno, básicamente decirle que a pesar justamente de este duro momento a lo que es la institucionalidad de la Asamblea Nacional, con terribles hechos de corrupción, lamentablemente por un desatinado manejo y dirección por parte de quien preside la Asamblea Nacional, es ahí justamente donde los ecuatorianos sacan sus propias conclusiones. Felizmente en el Ecuador nos conocemos todos y los ecuatorianos saben quiénes somos. En mi caso particular, como legislador que he venido a servir a los ecuatorianos, ahí están las más de 7 leyes aprobadas que me comprometí con el Ecuador: polos de desarrollo económico, la ley de alianzas público-privado para agua potable y alcantarillado, la ley de sedes turísticas, la acción para bajar y la ley que permite bajar el costo de energía eléctrica al sector rural del país, que hasta el día de hoy este gobierno es incapaz de firmar el decreto para bajar por lo menos en el 50% la tarifa eléctrica al sector rural. El tema de permitirle que a los manabitas y esmeraldeños damnificados del terremoto el 16 de abril salgan de la central de riesgo para que se puedan reactivar económicamente. El tema de lo que es la incautación de bienes para los corruptos, que lo planteamos el año pasado y que lamentablemente solo obtuvimos 59 votos. Faltaron 11 votos para poder recuperar la plata robada, pero vamos a insistir en aquellos. ¿O qué tal el tema de la ley del concordato, que permite llegar a un acuerdo entre las partes de los negocios con sus diferentes acreedores para poder tener un respiro en este momento en el cual no solamente la pandemia y los cuidados de salud que tanto preocupan hoy día a la familia ecuatoriana, sino también la terrible crisis económica que vive el país? Ahí están los resultados. Yo soy un hombre de convicciones, de seriedad en la toma de decisiones, porque la presidencia de la República no es un juego, no es un juguete, no es un premio, no es un capricho ni la revancha de nadie. Es un acto de profunda responsabilidad con los ecuatorianos y es justamente ahí donde queremos plantear nuestra propuesta seria y nuestra propuesta que rescate y transforme positivamente al Ecuador. Días de salud a Licenia. Usted va a tener que enfrentarse con candidatos que tienen una larga trayectoria en esta competencia política. Es el caso del señor Álvaro Noboa, ahora suena el nombre del señor Isidro Romero, posiblemente el ex vicepresidente Otto Sonnenhorstner, solo o acompañado o auspiciado por el Partido Social Cristiano, el representante de Pachacuti, el representante de las izquierdas, el señor Lucio Gutiérrez. En fin, una larga lista de aspirantes a la presidencia de la República que ya se va apareciendo en este escenario político. ¿Cómo va a ser para competir con semejantes precandidatos, tomando en cuenta que ellos tienen larga trayectoria en lo político y un fuerte poder económico? Mire, es que los ecuatorianos justamente lo que queremos es ese recambio generacional. Si hemos vivido un momento duro, y esto lo pongo en términos futbolísticos, si a un equipo de fútbol viene perdiendo los partidos, ¿qué es lo que se necesita? Hacer un recambio
de nuevas fichas, de nuevos jugadores. En este cambio se necesita un recambio generacional que permita de manera contundente transformar el Ecuador que hoy día tenemos, con principios y valores de honestidad, de decencia, de transparencia, y sobre todo con una propuesta que vaya encaminada a la generación de empleo. Eso es lo que necesita el Ecuador. Uno de los temas más graves y más preocupantes de los ecuatorianos es las altas tasas de interés en los créditos. Los ecuatorianos y quienes somos parte de la clase media vivimos pagando los créditos con altísimas tasas de interés del 15, 16, 17, hasta del 24%. Las tarjetas de crédito. ¿Usted cree que los ecuatorianos podemos salir adelante con esta irrealidad cuando en dólares las tasas de interés en el mundo son dos, la Prime y la Libor, que no superan el 3% de tasa de interés? Aquí lo que hay que hacer es atraer la banca internacional que compita con la banca nacional y que la Junta de Política Regulatoria, Monetaria y Financiera haga su trabajo y sincere el costo de las tasas de interés en el Ecuador. Esto no puede seguir siendo así, porque entonces el agricultor, y lo denuncié la semana pasada, un agricultor que refinanció una deuda en el Banco Ecuador, Banco de Tormento, como le llame, al 17.95%, pues mejor se le van a llevar la tierra que tiene este pobre agricultor o sus vaquitas. ¿Cómo es posible que el emprendedor, un joven, que hoy día el 40% de esos 260.000 empleos que se han perdido en estos 4 meses de cuarentena y de pandemia, son jóvenes de 20 a 30 años? ¿Y qué es lo que necesitan esos jóvenes? Un crédito para emprender, para hacer una plataforma informática, para hacer un emprendimiento que les permita salir adelante con su propio esfuerzo. ¿O qué decir del profesional que necesita un crédito? ¿O del agricultor, como les decía hace un momento? ¿O del ganadero? ¿O de quien ejerce la actividad pesquera? ¿O la actividad acuícola? ¿O artesanal o comercial? Es ahí donde tenemos que decirle a los ecuatorianos qué vamos a hacer para transformar positivamente el Ecuador. Y ese es mi compromiso. En política, usted sabe, Guillermo, depende mucho de la habilidad con que se muevan los actores políticos para dejar en clara su posición y también plantear sus ofertas electorales. Y en este caso muy concreto, Suma en un momento determinado colaboró con el régimen de Moreno, que es el régimen que termina, pero como el peor de la historia desde mi punto de vista, no sé cómo usted lo califique. Votó con el gobierno en algunos aspectos que precisamente son los que ahora están generando desempleo. Y usted dice que va a generar empleo. La ley humanitaria o la ley anterior, Washington. Bueno, por eso le pido que aclaremos, porque este aspecto, a Suma se lo ubicó como en una línea de apoyo a esta mayoría que era generada en el Parlamento ecuatoriano para lograr gobernabilidad. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Pero eso es lo que vio la opinión pública. Bueno, pero permítame decirle, yo voté en contra de la ley humanitaria y fue el que denuncié la metida de mano al bolsillo de los ecuatorianos con ese cóctel de impuestos. Yo voté en contra de esa famosa ley de ordenamiento de las finanzas públicas, que no es más una ley de acaparamiento de los fondos del IES, del BIES, del ISFA y del ISPOL. Así que he sido claro con un gobierno sin liderazgo, que no pone orden y dirección, profundamente corrompido por sus funcionarios. Y eso es justamente lo que hay que cambiar. Este gobierno que no ha podido enfrentar, afrontar y superar tanto la crisis de la pandemia, como sí lo han hecho otros países en América del Sur, como sí lo han hecho otros países en América del Sur, para poder recomponer la terrible situación actual en materia económica. Fui el que planteé a 2 semanas de la cuarentena una ley concordal, la ley del concordato que les llamaba hace un momento y les hacía referencia. ¿Qué pasó con esa ley? La tomaron en la ley humanitaria, lo que yo planteé, pero cáigase para atrás. Cuando llegó el veto presidencial, parecía que los banqueros habían hecho ese veto. Le pusieron 2 requisitos, porque ¿qué decía la ley del acuerdo con los acreedores? Primero, que quien haya pagado los impuestos y haya mantenido a sus empleados tiene derecho de someterse a esta figura que le da 6 meses al sector privado, a los negocios, para poder respirar, dedicarse a producir, a ganar en liquidez y luego de 6 meses pagar a sus acreedores. Durante esos 6 meses no le podían llegar ni las acciones judiciales, coactivas o de intervención. Pero ¿sabe lo que pasó en el veto? Le incorporaron 2 requisitos adicionales que no estaban planteados por mi propuesta y que son terriblemente complejos y además en desbeneficio de los que en sus negocios quieren beneficiarse con esta figura. El primero, que debían tener el 60% de la provisión de las deudas con los bancos. ¿Cómo es posible? ¿De dónde? Entonces más bien pagaban. Felizmente se logró sacar esta barbaridad que habían creado. Y la segunda, y gravísima,
también que no se pudo sacar porque la mayoría del gobierno lo impidió, es que antes de someterse al concordato tenían que cumplir con un proceso arbitral. Y el proceso arbitral lo único que hace es demorar más el tiempo para darle respiro al sector privado. Por eso yo voté en contra de esa ley que no se compadece con los ecuatorianos. Lo que sí le puedo decir es claramente la ley de polos de desarrollo que está generando empleo en el país. Claro, seguramente por celo político el gobierno no le da la dimensión que hoy día se necesita en esta etapa de pospandemia o de pandemia que estamos saliendo, porque realmente es lamentable lo que está ocurriendo en Quito, y mi solidaridad para la capital, para los quiteños en momentos difíciles, porque en esta cuarentena que se vivió, lo que tenía que hacer es ponerse a punto los hospitales con nuevos sectores para poder acoger a los pacientes de COVID, y no se lo ha hecho, lamentablemente. Lo que hicieron fue pagar 341 millones de dólares en bonos, y lo denuncié. Por eso seguimos pidiendo que este presidente de la Asamblea, que le ha quedado grande el puesto, llame inmediatamente al CAL para iniciar el juicio político en contra de un ministro de Economía que no ha estado a la altura de los ecuatorianos, sino que prefirió pagar deuda antes de salvar vidas. Guillermo, ¿usted va a ir solo por Suma? ¿Va a ir en alianza? ¿Con quién se va a juntar para enfrentar esta nueva contienda electoral a la que se está ya encaminando? Mire, Licenia, la mejor alianza es con los ecuatorianos, con los ciudadanos, decirles las cosas claras que sí se pueden hacer y cuáles son los temas que van a mediano y largo plazo. Eso es lo más importante. Y obviamente, los diálogos siempre son importantes entre agrupaciones que puedan sumar, que mantengamos los mismos principios y valores para poder aportar en favor del Ecuador. Esa va a ser siempre nuestra posición, y sabiendo escuchar. ¿Cuánta falta le hace a los políticos ecuatorianos saber escuchar a los ecuatorianos? Una de las cosas que me caracterizo en nuestro devenir del servicio público a través de la política es saber escuchar. Ahí están las leyes, sabiendo escuchar a los ecuatorianos, plasmándolas en realidades. En cuanto a la definición de los grandes temas nacionales para proponer a los electores, ¿usted piensa que el modelo neoliberal que ha impuesto este régimen debe continuar o lo va a cambiar radicalmente? Ahí, por ejemplo, está el tema de las privatizaciones, que hoy mismo se está ya casi ejecutando con el tema de la refinería nacional. Mire, Washington, la dicotomía entre izquierdas y derechas es un tema anquilosado ya en el pasado. Nosotros representamos al centro, tomar acciones pragmáticas que sean ejecutables en favor de la gente. Y le voy a dar ejemplos claros. ¿Qué necesitamos? Una renegociación de la deuda externa, sobre todo con China, a la luz del día. Puesta en conocimiento de los ecuatorianos, no lo que están haciendo ahora, entre gallos y medianoche, que nadie sabe realmente qué es lo que dicen esos acuerdos. Y hemos pedido, sobre todo para leer la letra chica, qué es lo que dice la letra chica de esos famosos acuerdos. Eso es primero, ampliar los plazos de pago, disminuir las tasas de interés. Adicionalmente, ¿qué necesitamos? Necesitamos convertir al sector agropecuario en un sector prioritario del Ecuador, no como simplemente démosles algo a través de Ban Ecuador o del CFN, sector prioritario que necesita tasas de interés que no superen el 6% para nuestros agricultores, apoyo para la comercialización de sus productos, para que no se lleve todo el intermediario y el productor agropecuario no se lleve absolutamente nada. ¿Qué más necesita el Ecuador? El Ecuador necesita atraer la inversión nacional y extranjera, y eso significa dar confianza y seguridad jurídica al país. Eso es lo que hay que plantearle al país, y eso es lo que nosotros le decimos a los ecuatorianos. Bueno, el tema de privatizaciones es un tema, primero, que no está claro cómo lo está manejando el gobierno. Hay que establecer qué es realmente lo que se tiene. Usted sabe cuál es el inventario real del número de empresas públicas que existen, cuál es el inventario real de qué es lo que está produciendo o no está produciendo en el Ecuador. Hay que hacer un análisis en su conjunto y tomar decisiones en el fortalecimiento de sectores que necesita el Ecuador y cuáles son aquellos que inclusive ya hay que dejarlos de tener bajo la responsabilidad del Estado. El Estado no puede administrar absolutamente todo. El Estado necesita administrar lo que realmente tiene que administrar e incentivar, y debe ser un acompañante de la actividad privada, que es la generadora del empleo. Eso es lo que se necesita en estos momentos. Hoy día se han perdido cerca de 260.000 empleos, como les decía. ¿Qué es lo que necesitamos? Generar empleo, atraer la inversión nacional extranjera, detonar el sector turístico. El sector turístico no puede ser visto como el amigo chévere que hace la fiesta.
el sector turístico tiene que ser una política pública transversal que permita atraer turistas internacionales, promover el turismo local, porque es la mayor empresa, industria generadora de empleos y una industria sana sin chimenea. Eso es lo que necesitamos en el país. Guillermo, usted asegura que se debería renegociar o sacar a la luz una renegociación de la deuda con China, pero ¿qué decir de esta renegociación de bonos que está emprendiendo el actual ejecutivo, que fue anunciada en una primera instancia con bombos y platillos, diciendo que hay un importante beneficio para el país, cuando ni siquiera se ha concretado, cuando recién ha comenzado y hay un grupo de acreedores que la rechaza? Eventualmente, si ellos llegan a concretar una renegociación y usted gana la presidencia, usted va a tener que enfrentar ese resultado. ¿Qué decir respecto a esta renegociación que están emprendiendo ahora el gobierno nacional? Eso es una preocupación permanente, no solamente mía, sino de todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque están renegociando deudas de bonos 2020 y de los diferentes bonos, creo que son cerca de 10 bonos que tiene hoy día ya el país, y creo que están planteando renegociar en 4 o disminuir a 4 o 3 bonos. Pero a ver, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones para el país? Cuidado, aumentan la tasa de interés en favor de los tenedores de bonos, como ya lo hicieron cuando nos dijeron que no habían pagado, acuérdense ustedes, los intereses de los bonos 2020, y luego salió muy suelto de huesos el ministro de Economía diciendo que sí, que habían pagado cerca de 17 millones de dólares de intereses y que se le había chispoteado. Esto es una barbaridad, pues. Esto no lo podemos permitir. ¿O acaso nos hemos olvidado de las investigaciones de la famosa cita en Washington con tenedores privados de bonos? ¿Cómo así, pues? ¿A cuenta de qué? Las cosas del país, de los ecuatorianos, tienen que ser negociadas a la luz del día, como lo hacen los países serios, para que los ecuatorianos sepamos claramente lo que se está haciendo. Y es ahí donde se debe tomar decisiones contundentes. Y cualquier negociación o renegociación perjudicial para el país no debe ser considerada como tal. En los últimos días, y le pregunto esto porque compete a los actores políticos, el CNE se apresta a desaparecer a 4 organizaciones políticas. Esto no le hace bien a la democracia. Debe haber un libre juego de todas las opciones para que el pueblo se pronuncie. ¿Qué opina usted de la actitud que en primera instancia tuvo el Contralor exigiendo la eliminación de estos partidos, un CNE que dice que no va a dar paso a ese pedido, un Tribunal Contencioso Electoral que reafirma la participación de estos sectores y luego el CNE que se contradice y que vuelve a poner en el tapete el tema? Mire, Washington, en democracia la participación de todos es fundamental. Eso es parte de lo que debe ser la democracia y el fortalecimiento de la participación ciudadana y obviamente de las organizaciones políticas. Pero al mismo tiempo hay un marco normativo que debe ser cumplido. Hay esas 2 acciones contundentes que son importantes. Pero que participen todos aquellos que hayan cumplido con la ley y con el mandato constitucional. Pero, Guillermo, en el ámbito legislativo está previsto para mañana de la nueva vicepresidenta de la República. ¿Qué opinión le merece a usted que en esta actual administración gubernamental tengamos 4 vicepresidentes de la República y que esta se haya producido, la designación me refiero de esta 4ª presidenta, en las condiciones en las que se dio, con una terna presidida por una ministra cuestionada a nivel parlamentario, a nivel de derechos humanos, a nivel político, con un segundo integrante de la terna también cuestionado en el ámbito político y salpicado también con casos de aparente corrupción? ¿Qué opinión le merece esta situación política que está viviendo el país? Bueno, primero que a los ecuatorianos les tiene sin cuidado el tema de la vicepresidencia. Hay una 4ª vicepresidenta, pero no se ha llenado el vacío de la estabilidad, del empleo, de la certidumbre, de la seguridad y sobre todo de la confianza con el Ecuador. Hoy día la más importante preocupación que tenemos los ecuatorianos es salvar las vidas de todos nosotros, de nuestras familias, es de poder tener un empleo digno y bien remunerado, es de luchar frontalmente contra la corrupción, pero lamentablemente en menos de 4 años de gobierno, 4 vicepresidentes de la República. Esto lo único que genera es una inestabilidad permanente y este gobierno, sin liderazgo, que no pone orden, que no pone dirección, lamentablemente ha hecho las cosas muy mal y esto lo que genera en resultado final es una profunda inestabilidad, una falta de confianza, tanto de inversionistas nacionales y extranjeros, para hoy día hacer lo más importante, generar empleo, que es lo que se necesita en momentos difíciles de la situación y de la crisis económica que vive el Ecuador.
Esto sería mi última pregunta, Guillermo. Muchas voces han planteado la posibilidad de que en estos últimos 10 meses del régimen haya una apertura para hacer una suerte de gobierno de unidad nacional que permita, ante todo, enfrentar la difícil situación sanitaria y económica que vive el país. ¿Es posible que el gobierno sensibilice su actitud y abra esta posibilidad de consenso entre los diversos actores políticos para sacar de semejante situación que vive el Ecuador? Yo lo veo muy difícil. Este es un gobierno que no escucha, es un gobierno que considera y cree que tiene la razón y ahí están los resultados. Eso es lamentable. Hoy día el momento histórico que vive el país es el momento de poner cualquier tipo de situación o de diferencia ideológica o política, que hay que salvar el empleo de los ecuatorianos, la vida de la familia ecuatoriana, que es fundamental, y poderse encaminar hacia un presente mejor para el país. Eso significa el deber ser. Lamentablemente tenemos un gobierno que hace todo lo contrario y ustedes lo acaban de decir hace un momento. Mire usted con la terna que plantearon para vicepresidentes de la República en el Ecuador. Esa es la demostración más clara cuando no se sabe escuchar, cuando no se escucha claramente el clamor ciudadano, sino solamente el interés de sus amigos y de los enchufados. Correcto, muchísimas gracias. Antes de despedirnos, Guacha, si yo tengo una inquietud más. Ayer el ministro de Salud compareció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional y allí ha hecho una serie de declaraciones reconociendo, por ejemplo, la gravedad de la crisis sanitaria que vive la capital de la República, sin embargo, contradiciéndose al mismo tiempo en el sentido de decir que se está atendiendo a todos. Y ahora resulta que el señor ministro de Salud no sabe cuándo va a llegar el pico de contagios de coronavirus en la capital, en la provincia de Pichincha, cuando en ocasiones anteriores también había dicho que ya había pasado, que más de la mitad de la población estaba contagiada, en fin, una serie de declaraciones que sin duda generan confusión y desconfianza en la ciudadanía. Usted como asambleísta, Guillermo, ¿qué opinión le merece la forma como se está manejando la crisis sanitaria? ¿Qué puede hacer la Asamblea respecto a este tipo de funcionarios que no dan pie con bola en el manejo de una situación tan delicada como la que atraviesa el país? Mire, Licenia, estas expresiones de prueba y error, porque eso es lo que hacen, prueban y luego error. Mire usted lo que está pasando en Pichincha. Inclusive Cantón Mejía ha vuelto a semáforo rojo. Mire lo que está pasando en Quito. Ni siquiera dice el ministro con claridad qué es y dónde está el pico máximo o cuándo va a llegar ese pico máximo de los contagios en la capital. Y sobre todo, ¿cuáles son pues los equipamientos adicionales que han dado en las diferentes casas de salud en Quito y en Pichincha para poder rescatar, sofocar la terrible pandemia y salvar las vidas de los quiteños y ecuatorianos? Esa es la realidad. Aquí, lamentablemente, se habla de temas muy sueltos de huesos, no se hacen análisis a profundidad, se hacen solamente estimaciones. Usted se ha visto los datos oficiales del gobierno en contagios y en fallecidos del coronavirus versus la realidad de lo que ha acontecido, lo dantesco que ha pasado en el Ecuador. Es precisamente por eso, por esa falta de seriedad, por esa falta de acuciosidad y sobre todo de decirle al Ecuador la realidad y tratar siempre de generar cortinas de humo que no generan la realidad de lo que está pasando en materia de la pandemia que hoy lamentablemente vivimos todos. O sea, aquí lo que se trata es de arrimar el hombro todos para salvar las vidas de los ecuatorianos, pero tiene que empezar por lo primero, el gobierno diciéndole la verdad al país y de eso asumir esas responsabilidades para justamente mejorarlas. Lamentablemente no lo estamos viendo, como lo que usted acaba de decir con la comparecencia del ministro de Salud. Bien, muchísimas gracias. ¿Y se abre la posibilidad Guillermo de un juicio político? Bueno, las acciones ante la falta de atención y las omisiones de los ministros, la consecuencia final es siempre un procesamiento de enjuiciamiento político cuando no ha estado a la altura de lo que tenía que hacer, como el caso de Pedro Martínez, que le incumplió, le mintió y prefirió pagar deudas antes de salvar vidas. Correcto. Le quería dar a conocer lo que contestó la gente asambleísta a la pregunta que les hicimos a través de las redes sociales. ¿Cree que las elecciones cambiarán la actual situación del país? Sí, el 53% y no el 47%. Bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima, pero hay una posición entonces interesante de los ciudadanos de tener una esperanza y un optimismo, que es lo que queremos todos los ecuatorianos para el país. Punto Noticias, un noticiero para usted.